Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, y habíamos comentado que le íbamos a dar la palabra a nuestro analista Omar Williams respecto de esta polémica que se había suscitado acá entre nuestros panelistas. A ver, yo quiero señalar en primer lugar lo siguiente. Cualquier postura política obedece a una concepción ideológica. Esté a favor de la reforma educacional o no esté a favor de... O sea, todo partido político tiene una ideología. Entonces, cuando esgrimimos como argumento que una postura tiene una posición ideológica, es porque yo la estoy viendo también desde otra posición ideológica. Y eso es lo que produce, por una parte, la confrontación de las ideas, lo que es bueno y es provechoso. Sin embargo, también entonces la pregunta es qué es lo que hay detrás de la ideología. Y detrás de la ideología simplemente hay una concepción de sociedad, como yo concibo la sociedad, ¿ya? Y cuando Felipe dice, mira, nosotros concebimos con el tema de la libertad, entonces yo sospecho, supongo, Felipe, que es la concepción ontológica de la libertad, la concepción filosófica, no la concepción que durante mucho tiempo, y tú sabes bien en qué periodo se incentivó que la libertad era igual que ir a un supermercado y yo tenía la libertad de elegir el producto que quería. No, eso no le llamemos libertad, llamémosle elección. Economía libre mercado. Llamémosle elección, escoger, pero no es libertad, ¿ya? Entonces, la educación chilena requiere de formar ciudadanos con un concepto de libertad como fundamento ético de la convivencia humana. Y entonces, hoy día lo que está enfrentado el país es una propuesta de una profunda reforma educacional, ¿ya? Y en lo que tú apelas, es probable que existan esos colegios, pero también existen colegios a los que alude Patricio, en el sentido que hay sostenedores que el gobierno entrega un bono para los profesores y ese bono nunca llega a los profesores, ¿ya? Y eso sucede en Altos Pisos, como porque estamos en la región, eso sucede en todo el país. Entonces, ¿cuál es el alegato finalmente de algunos sostenedores? Yo creo que el alegato final es que se les acabó el copago, porque las opciones de constituirse como corporación o fundación están allí. Ignora la situación que tú dices que si tienen... Acuérdate, en Hospicio, por ejemplo, no tienen copago, la mayoría, porque tienen una subvención diferenciada de sectores vulnerables. Ya. Entonces, pero no hay copago. La opción es transformarse en corporación o en fundación. Correcto, pero cuando tú tienes pasivos... Pero tú crees que el Estado, frente a una situación de esa, con colegios que cumplen la función que el Estado requiere, ¿ya?, de romper, tú lo sabes, el último informe de la OCDE vuelve a decir que somos el país con mayor desigualdad o diferencia en los ingresos, sí, claro, y que una de las raíces es la educación. De todas maneras. Entonces, hay que entrar fuerte en la educación. Lo que pasa es que yo creo que hubiera sido conveniente haber fortalecido la educación pública. Creo que esto, y yo lo celebré mucho de revisar, de que existieran en los municipios. Claramente los municipios no estaban prestando una buena función en materia de educación pública y creo que para los municipios significaba para muchos una carga más que una oportunidad. Y hay colegios, hay municipios que lo hacen muy bien y otros que lo hacían muy mal. Y nosotros creímos que era por ese el camino de fortalecer la educación pública, de hacer justa la competencia, de equiparar la cancha, de que el particular subvencionado estuviera en las mismas condiciones que el municipal. Pero Felipe, convengamos en lo siguiente. En un futuro cercano, si todo camina según lo que ha dicho el gobierno, vamos a tener una educación particular. Vamos a tener una educación pública, desmunicipalizada. ¿Y qué es ese cargo? No sé, bueno, el programa de gobierno... no. Todavía no está claro. Va a haber direcciones regionales de educación, ¿ya? Y va a haber una educación particular subvencionada, entre comillas, esta subvención, que el Estado va a tener injerencia en ella. ¿Cuál es la diferencia con lo actual? En que hoy día... La desmunicipalización, ¿no sería? Por una parte la desmunicipalización y que los sostenedores no lucren. No, porque hoy día está permitido. De hecho, lucrar en la educación básica y media no es un delito, no es un reproche moral. Hoy día, porque se muestra como un reproche moral. La educación superior es la que hoy día no se puede lucrar. También existen hasta en los jardines existe. Sí, pero que se puede. Lucro. Pero se puede. A ver, sí, Patricio, sí, a propósito de eso, sí, tú tienes la palabra.
La gente, ¿cierto?, se pregunta por qué una persona que instala un colegio y que lo ve como un negocio, ¿por qué no puede lucrar? Digo, ¿por qué no puede tener utilidades, ¿cierto? Si en el fondo ha hecho un esfuerzo ¿cierto?, a lo mejor ha hecho una inversión, en fin, y ahí por ahí hay una crítica. ¿Cuál es la posición que tiene? Se da excepciones en que una persona que ha invertido y tiene buenos resultados, pero la gran mayoría no ha ocurrido eso. Es decir, en la subvención que entrega el Estado se va para ampliar la casa, para comprar la segunda casa, piscina, etcétera. Eso es lo que ha ocurrido. En general, no vamos a desconocer que hay esfuerzos particulares que han sido beneficiosos, pero lo que yo quiero plantear aquí es que no hay que dramatizar con el problema de la educación en nuestro país. ¿Qué significa esto? Si uno evalúa lo que ha ocurrido en el proceso político económico de nuestro país en los últimos 30 años, de la década de los 80 hacia adelante, podemos comparar que en la década de los 80 en nuestro país existían alrededor de 300 a 400 empresas exportadoras. Hoy día existen más de 5.000 empresas exportadoras. En la década de los 80 se exportaban cerca de 150 productos, hoy día se exportan casi 9.000 productos. Hoy día nuestro país está entre los 33 países con mayor desarrollo institucional, político y social. Es decir, ¿y con qué se ha logrado todos esos objetivos? Con la educación que nosotros hemos mantenido. Entonces, no hay que dramatizar con el tema de la educación. Lo que se está haciendo y se está corrigiendo es que nadie puede lucrar con recursos públicos, ¿ya? Y los ejemplos particulares, excepciones, no son la regla y es ahí donde se tiene que rectificar. Yo lo que invito a la derecha es a no dogmatizar este tema. Aquí tenemos que buscar una fórmula que permita ir avanzando en eliminar la desigualdad. Como lo dice William, nuestro país vuelve a quedar entre los países más desiguales de la OECD. ¿Y dónde está la fuente de aquello? En la educación y en la falta de negociación colectiva, falta de derechos de los trabajadores para distribuir allí donde se genera la riqueza, que es la empresa. Nosotros tenemos que avanzar sin dogma. Aquí lo que está haciendo la nueva mayoría no es estatizar nada. Aquí no estamos llamando a estatizar. No son buenas políticas tampoco las estatizaciones. Lo que estamos haciendo es que exista la energía individual, la empresa privada, pero con un paraguas importante del Estado que establezca los equilibrios necesarios en nuestra sociedad, que permita que exista una igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población y se eliminen las desigualdades. Aquí nosotros no estamos construyendo una sociedad socialista, ni mucho menos. Lo que aspiramos es que el Estado tenga un rol y también los privados tengan un rol, pero que no se entremezcle, no es así, lo fundamental, que se esté lucrando con los recursos públicos a costa de la calidad de los jóvenes, los niños que más lo necesitan. Aprovechando que está el CEREMI de Vivienda, ¿cierto?, en nuestro panel, queremos preguntarle, y a propósito de segregación, por el tema, digamos, de la construcción de viviendas de subsidios habitacionales, ¿cierto?, en nuestra ciudad. Desde hace un tiempo a esta parte entiendo que la mayoría de esas viviendas se ha construido en alto hospicio, y cuando uno habla con la gente de la Cámara Chilena de Construcción dicen que aquí ya no hay terrenos, que desgraciadamente son muy caros, y me da la impresión de que no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, de que se construyan soluciones habitacionales para la gente de menos recursos aquí en la ciudad, y necesariamente van a tener que emigrar a alto hospicio. ¿Qué es de cierto en ello? Antes me gustaría comentar un poco el paraguas que estamos discutiendo acá en la mesa, que tiene que ver, por ejemplo, tanto lo que mencionaba acá el consejero regional con el tema de educación, de que Chile ha cambiado. Las necesidades de los años 90 son distintas a las de los años 2000 y van a ser distintas a la década del 2010 que ya estamos enfrentando el día de hoy. Por ejemplo, en el tema de vivienda, en los 90 la solución era dar solución habitacional concreta. 30 años después uno mira atrás y dice que esa solución en los estándares actuales son insuficientes. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de las dunas, que eran viviendas que en su época, que eran una solución que era factible y ahora en esa época era de 33 metros cuadrados, el día de hoy son insuficientes. Entonces nosotros ya nos estamos enfocando de no focalizarnos en lo que es la cantidad, sino también en la calidad, ¿eh? Porque, vuelvo a repetir, Chile ha cambiado en los últimos 30 años. Es así como en un momento se fomentó el tema de la educación subvencionada por un tema para dar cobertura, para hacer el civil con la educación, ahora nos tenemos que ocupar por la calidad. Entonces, y que también es el mandato que le hace la ciudadanía a las autoridades que fueron electas hace poco, incluido el consejero regional, que también resultó electo por una votación democrática, y él al final del día es el representante de la voluntad de parte de la ciudadanía. Entonces yo no voy a cuestionar su vocería o su preocupación en este tema.
Con respecto a la vivienda, hemos estado abordando ese tema. Efectivamente hay un problema de suelo porque al final el valor del suelo es un bien de consumo, entonces se transa y tiene un valor. Entonces ese valor actualmente es insuficiente con lo que está disponible para urbanizar con el tema de los subsidios. Por ejemplo, mucha gente dice, en Iquique ya no hay suelo urbano y hay que extender el límite urbano. Yo digo, perdón, tenemos un seccional de Playa Blanca que establece suelo urbano, que está dentro de la línea que dice el límite urbano, que eso es zona urbana. El problema es que urbanizarlo es muy caro. Me parece que el año pasado Bienes Nacionales licitó unos paños para la gente que estuviera interesada en desarrollarla. La gente de la Cámara Chilena de Construcción, yo me reuní y les pregunté qué pasó, por qué no se presentaron. Es que es muy caro, los números no dan. Entonces tenemos un problema que la misma Presidenta de la República ha reconocido y le ha encargado a la Comisión Asesora Presidencial para la Política Nacional de Desarrollo Urbano abordar el tema del suelo urbano, porque no es posible que el valor del suelo sea un motivo de segregación. Y la segregación urbana se entiende con malos accesos a equipamientos y en el fondo todos los bienes que da la ciudad. Toda la gente quiere vivir cerca de los hospitales, de sus redes sociales. Es por eso que dentro de la preocupación que tenemos en la reconstrucción, el mismo caso de las Dunas 1, el compromiso es reconstruir donde están ubicados. No nos interesa llevarlos a Playa Blanca o Alto Hospicio, a Pozo Almonte, a otro lado, porque ellos ya tienen sus redes instaladas ahí. Han hecho su vida ahí y es un terreno que está bien ubicado. Entonces, actualmente el suelo efectivamente es un suelo escaso, pero nosotros estamos haciendo todo el trabajo posible para darle solución en lugar donde tienen cercanos los equipamientos. O sea, no sacamos nada con tirarlos más al sur si van a estar más lejos del hospital o si estaban más lejos de los colegios. Tienen que tener, la segregación urbana se entiende como la falta de los equipamientos, que al final es lo que hizo que la gente migrara del campo a la ciudad. ¿Entiendes? De que acá tienen todos los beneficios. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, a nosotros efectivamente es un problema que estamos abordando. La Presidenta en el mensaje 21 de mayo dio la instrucción que la Comisión Asesora Presidencial abordara el tema del suelo urbano y nosotros estamos actuando con las herramientas que nos da actualmente el ordenamiento jurídico para el caso concreto de las dunas que mencionamos, que nos interesa mucho que se construya en el mismo lugar. Yo quiero señalar una cosa, Reinaldo. Uno, y Felipe lo sabe, en estos momentos en la región no hay ningún plano regulador actualizado. Y eso es un problema para cualquier iniciativa. Al no existir planos reguladores, esto es casi la selva. Al lado de una industria construye una escuela y más allá un centro residencial y después el polvo molesta a los residentes y se armó todo un conflicto hace unos años atrás por esa situación. Y eso de alguna manera hay que exigirlo a los municipios que terminen, porque en algunos casos, tú sabes, son con fondos FNDR. ¿Ya? Y ahí habría que establecer alguna exigencia de cumplimiento de los recursos entregados. Dos, ¿Ceremi no será ya ocasión de repensar la ciudad de Iquique? ¿Sabe por qué? Porque cuando se produjo la migración que usted menciona, no habían calles, no habían hospitales, no habían escuelas. Y en esos momentos esa migración generó en esta sociedad chilena el concepto de poblaciones callampas. Y no había nada. Entiendo los estándares que hoy día se exigen, pero yo creo que es hora de repensar la ciudad, ¿ya? Y avanzar hacia el sur de lo que hoy día es Iquique. Tomando la pregunta que nos hacen, bueno, el plan regular comunal, la facultad de hacerlo es del municipio. Por desgracia, Iquique, la región de Tarapacá, tiene el récord de más tiempo que se llevan tramitando planes reguladores. Y eso hemos hecho estadística en el MIMBO y está así como en primer lugar y Tarapacá. Desde el año 81 tenemos el de Guara, o sea, de Pisagua, que es del año 66. Estamos ahí, ya no estamos consiguiendo recursos para financiar el plan regulador de Guara. Próximamente estamos también actualizando los planes regulares. Yo me he juntado con el alcalde de Pozo Almonte para ponernos a disposición de ellos para poder sacar adelante el plan regular comunal. Iquique, la última actualización fue el sección de Playa Blanca el año 2011 y nosotros en particular es preocupación mía sacar adelante el plan regular intercomunal, que esa sí es facultad de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo sacarlo.
Siempre uno se olvida que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dentro de la competencia de urbanismo que tenemos están todos los programas urbanos y el plan regular intercomunal. Actualmente, como vuelvo a repetir, nos interesa las funciones como Estado. El plan regular intercomunal ya ha llevado avanzando varias etapas y actualmente me parece que se envió a la Contraloría y nosotros estamos contestando las observaciones de la Contraloría, que hay unas que son bastante básicas. Uno dice, plan regular intercomunal, oiga, no está la carta de inundación. Tiene que estar la carta de inundación, si tuvimos un terremoto, entonces estamos viendo ese antecedente para ir contestándola y sabemos que ese es un tema a abordar y lo estamos abordando. Yo tengo mucho interés de sacar adelante el plan regular intercomunal. Sí. A ver, sí, claro. Seremi, bueno, aquí lo acaba de decir, existe una utilización deficiente de los terrenos urbanísticos de la ciudad. ¿Ya? Hay mucha callampa, se construye con mucho desorden. El mismo casco antiguo, uno ve cómo las casas son de madera, en cualquier momento se pueden quemar. Se puede entrar en un proceso en el futuro, hacer un diseño para una reconversión urbana de la ciudad. Es que allí donde están estas casas, donde hay un terreno absolutamente deficiente, donde hay falta de equipamiento, hay mucho gueto, construir en esos mismos terrenos algunos sistemas habitacionales más amables con la ciudadanía, con el entorno, como el proceso que se va a comenzar ahora en las dunas, donde allí mismo donde se destruyeron producto del sismo, esas viviendas se va a reconstruir, se va a reutilizar ese espacio para hacerlo más eficiente. Se puede hacer un diseño para que aquello ocurra, no así producto de una expresión racional, no así un estudio racional de los terrenos de la ciudad de Iquique. Yo no estoy hablando del sur de Playa Blanca, el Lobito, estoy hablando de que en la propia ciudad de Iquique se haga un diseño para una reconstrucción urbana, modernizar las viviendas que allí existen, porque, como le reitero, están propensas a los incendios. Aquí en Iquique hay muchos incendios y también están escasas de equipamiento y también hay mucho gueto, mucho espacio reducido donde viven muchas familias. Las herramientas actualmente existen. Nosotros ya hemos... Perdón, Seremi, ¿en Santiago se ha hecho eso? Sí. Hay muchos condominios en pleno centro de Lo que pasa es que existen... lo que pasa es que, por ejemplo, uno tiene que ver los incentivos que dan los distintos instrumentos. Generalmente se conoce más al ministerio por los subsidios que entrega de vivienda. Pero también tenemos otras líneas de inversión que tienen que ver con el tema de regeneración urbana. Tenemos el programa Quiero Mi Barrio, que está dentro de las 7 barrios de la región de Tarapacá, están dentro de las medidas presidenciales que anunció la ministra, con una inversión de más de 4.800 millones de pesos para hacer la regeneración urbana en el sector. Porque nosotros... Regeneración urbana. En el fondo es la diferencia con reconstruir, sino que es regenerar, o sea, mejorar lo que existe. Entonces tenemos el programa Quiero Mi Barrio, que ha sido un programa muy exitoso, que inició el programa piloto en la presidenta Bachelet. En principio eran 200 barrios para el bicentenario, los 200 años, 200 barrios, pero ahora se mantuvo como programa regular que vamos poniendo 200 barrios en cada proceso. También tenemos las líneas de los proyectos urbanos integrales, que tenemos varios financiamientos por esa línea y también tenemos varios en el sector del casco histórico, que por ejemplo el paseo turístico, que existe varios proyectos que están avanzando en ese sentido. Los que somos iquiqueños podemos ver en el futuro, por ejemplo, que se modernice el centro de la ciudad, que existan nuevos condominios, nuevos edificios. Las herramientas están, lo que pasa es que ahí están las competencias y es lo que también yo he dicho cuando voy a ver a los presidentes de Junta de Vecinos. Esas herramientas están disponibles para la gente. Los presidentes de Junta de Vecinos se organizan y pueden postular a través de los municipios para obtener los fondos para poder postular estos programas. Ahí está el gran problema. Nosotros hemos entrado... Ahí está el gran problema, porque aquí ya lo mencionó. Gran parte de las competencias en materia de urbanización y mejoramiento de barrio, pavimentación y todo lo que tenga que ver con mejorar nuestros espacios públicos tiene que ver con la voluntad de los municipios y con el compromiso de los alcaldes en esta materia. Y lamentablemente sabemos lo que ha ocurrido en Iquique. Si el plano regulador lo inició el señor Soria, en ese entonces con un equipo millonario, y luego hasta la fecha no está. Yo creo que a algunos les conviene este desorden, porque yo veo que de repente aparecen edificios por donde no tendrían que haber nunca un edificio y surgen cosas increíbles. Entonces, ese es el problema. Cuando no hay municipios de verdad comprometidos con el desarrollo urbano. Yo comparto con Patricio respecto a hay barrios que hay que intervenirlos completos. No le voy a decir el nombre para no estigmatizarlo, pero hay barrios que hay que volarlo y hay que hacerlo de nuevo.
porque ya el nivel de hacinamiento, el nivel de droga, el nivel de espacios públicos que son absolutamente nocivos para el desarrollo humano, claramente hay que intervenirlo. O sea, yo creo que ahí comparto que hay que unir las voluntades para decir, mira, este barrio, convertámoslo en un parque y reubiquemos la gente, porque incluso la gente ya no vive ahí, los propietarios arriendan, porque ya no pueden vivir. O sea, tengo por lo menos 5 barrios en mi memoria en Iquique que hay que intervenirlo fuerte, pero todo eso, todo lo que hablemos en un par de horas, nada es estéril si no tenemos un alcalde comprometido y con claridad de que antes que salir a ofrecer Iquique al resto del Pacífico o el Atlántico o el América, hay que tener la casa ordenada. Y en ese sentido, en Iquique hemos tenido grandes deficiencias. Bueno, vamos a ir a una pausa. Gracias, Felipe. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso con ustedes.